Jotica, gracias. Bueno, mis queridos estudiantes, continuamos entonces con la clase. Habíamos visto todo el problema de la mediterraneidad de Bolivia. Hay unos capítulos interesantes en el libro, creo que está la lectura, está la Triple Alianza, que fue la guerra contra el Paraguay, que ustedes la encuentran en la página 103 del libro. Les voy dando una guía de los aspectos más interesantes. El capítulo referente a las incertidumbres y posibilidades de seguridad hemisférica es un tema de geopolítica, un tema de geopolítica muy importante. Incertidumbres y posibilidades de la seguridad hemisférica, que empieza el 17 de diciembre de 1824 en la carta fechada en Lima. El libertador Simón Bolívar invitó a los gobiernos de Colombia, México, Río de la Plata, Chile, Guatemala a formar parte de un congreso. Se refiere al famoso Congreso Anfitriónico de Panamá. Es un congreso donde se pensaba de crear una alianza de países americanos. Grande y buen amigo, después de 15 años de sacrificios consagrados de la libertad de América por obtener el sistema de garantía a la paz y a la guerra, que será el escudo de nuestro nuevo destino, dice la carta. El documento posterior, en fecha no precisada, de los meses iniciales de 1826, denominado Un pensamiento del Congreso de Panamá, Bolívar fija los criterios sobre la paz, el desarrollo, la reforma social, así como el impacto de las relaciones con Inglaterra y la búsqueda de lo que llamó equilibrio perfecto entre América y Europa. Ustedes se dan cuenta que en esa lectura, que es el famoso Congreso Anfitriónico de Panamá, y la palabra anfitriónico, para que ustedes la entiendan, viene de las anfitrionías griegas, de las alianzas que planteaban los griegos cuando Grecia fue un gran imperio, y eso hay que mirarlo con mucho criterio de análisis. La invitación al Congreso fue extendida posteriormente a los Estados Unidos, a Inglaterra y el Brasil, pero solo México y las Provincias Unidas de América Central y desde luego Colombia y Perú respondieron a la convocatoria. Los delegados ingleses y estadounidenses no llegaron a tiempo. La conferencia pudo cumplirse, pero condenada con antelación al fracaso. Fue un esfuerzo importante este Congreso Anfitriónico de la búsqueda de una unidad americana. Los individualismos demostraron ser más fuertes que los idealismos y aquí lo explica supremamente bien en la lectura que ustedes encuentran sobre qué se buscaba con el Congreso Anfitriónico de Panamá, que era la unión precisamente de todos los países en una alianza interesantísima. Pero como ustedes ven a lo largo de la historia y a lo largo de la geopolítica, pues los estados actúan más sobre la base de intereses que de los idealismos que podía estar describiendo en ese momento nuestro libertador Simón Bolívar. Y vemos cómo América Latina, que es un tema que me parece muy importante mirar el porqué y la razón de América Latina, porque vamos a tocar en estas clases de geopolítica dentro del sílabus o dentro del programa que tenemos, algunos de los conflictos más trascendentales a lo largo de la historia de la América Latina. Entonces tocamos el tema de Bolivia, tocamos el tema de las Islas Malvinas como el cobro de una cuenta realmente histórico que lo hacía Argentina con un criterio absolutamente equivocado, porque como les decía, tratar de cobrar las deudas del siglo XIX con criterios del siglo XX, cuando el mundo cambió, cuando el sistema internacional es totalmente diferente, pues es un grave error. Y tratar de desafiar, como se hizo, a una gran potencia, un país que podríamos considerarlo dentro del esquema de potencia emergente, pues era un error estratégico desde todo punto de vista. Entonces tocamos este tema. Les había tocado también antes de este pequeño receso que tuvimos, el problema entre Argentina y Chile por las islas del Canal del Beagle. Son 3 islas que ustedes van a localizar en el mapa en el Atlántico Sur. He descrito el Canal del Beagle como un estrecho brazo de mar de 150 kilómetros de extensión que va desde el Océano Pacífico hacia el Océano Atlántico. Pero aquí cabe una pregunta:
donde realmente se encuentra la división oceánica entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, teniendo en cuenta que los dos océanos son diferentes en su conformación geológica submarina. Hay mayores profundidades oceánicas en el Océano Pacífico que en el Océano Atlántico. La configuración marítima, el color de las aguas difiere también, las aguas del Pacífico a las aguas del Atlántico. Entonces, en este conflicto, y un ejercicio que ustedes deben hacer para que me manden, por favor, en esta semana, máximo el día sábado, grupos de 3 se organizan, van a tocar los temas, van a ampliar un poco los temas que yo he tocado hoy. Algún grupo escogerá las Malvinas para ampliar un poco los criterios que yo di. Otro grupo, el problema de la mediterraneidad de Bolivia. Simplemente necesito que ustedes sobre esta temática pues desarrollen un ensayo. Y este tema, que me parece también que es muy importante para ustedes, el tema de las islas del Canal del Beagle, de las islas Picton, Lennox y Nueva y el Canal del Beagle, y el famoso principio bioceánico que promulgaba Argentina. ¿Qué decía Argentina? Argentina proponía que la división oceánica se hacía a través del meridiano del Cabo de Hornos. Entonces, en ese orden de ideas, consultar mapas. Estoy haciendo la clase sin mapas precisamente para que ustedes hagan un ejercicio de que el profesor no les va a mostrar mapas, sino ustedes van a tener que consultar la cartografía para que tengan todo el bagaje de las clases de la semana entrante. Entonces, ustedes van a localizar en el mapa, por favor, el meridiano del Cabo de Hornos. Y aquí viene el famoso principio bioceánico propuesto por la Argentina. ¿Qué decía Argentina en su famoso principio bioceánico? Para la defensa natural y el destino permanente, la República Argentina en el Océano Atlántico, y para la defensa natural y el destino permanente, la República de Chile en el Océano Pacífico. Es decir, se daba la división oceánica por un meridiano geográfico. Los chilenos, tal vez con mayor criterio analítico, decían no, ese principio no puede jugar porque los océanos no pueden ser divididos caprichosamente por un meridiano geográfico, sino tomaban el esquema de la península antártica, donde prácticamente allí nace ese choque de las placas tectónicas entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, en lo que se llama el Anterandes, y argumentaban que la cordillera de los Andes pues nace prácticamente en la Antártida, que es una cordillera submarina, que cuando llega al continente esa cordillera comienza a emerger y que en consecuencia hay una diferencia entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico y que no se podía dividir caprichosamente por un meridiano geográfico. Es decir, inaceptable resultaba para los chilenos el principio bioceánico. En ese orden de ideas, pues yo le hallaría totalmente la razón a Chile, y si se hacía esto por la península antártica, que ustedes la van a consultar en los mapas, se dan cuenta que si proyectan en el mapa la península antártica, la analizan, las islas van a quedar precisamente en el Océano Pacífico y no en el Océano Atlántico, y que la división oceánica no se puede hacer por meridianos geográficos. Entonces, este pleito por las islas Picton, Lennox y Nueva y el Canal del Beagle es un pleito que va a abarcar también una gran parte de la segunda mitad del siglo XX, especialmente en la década de los años 70, cuando yo le describí que la década de los años 70 era una década de profundas y dictaduras militares, donde los problemas políticos internacionales pues eran resueltos bajo el criterio de los militares. Entonces hubo el planteamiento de los argentinos de llevar esta situación a la guerra, una situación pues bastante complicada, pero terminan acordando un arbitraje de la reina Isabel de Inglaterra
Y la reina Isabel de Inglaterra traza una frontera, lo que se conoce como la tesis del martillo, es decir, esto lo pueden también ustedes consultar, y en ese sentido las islas de Picton, Lennox y Nueva quedarían para Chile y gran parte del canal del Beagle. ¿Qué dijeron los argentinos? Y aquí quiero aclararles algo. Cuando un pleito de límites se lleva a un procedimiento arbitral, que es el caso de Colombia y Nicaragua, donde la sentencia arbitral del 19 de noviembre del 2012 le quitó a Colombia 75.000 kilómetros cuadrados de extensión, esas sentencias arbitrales las van a asimilar ustedes como la sentencia de un árbitro de fútbol. Es inapelable y obligatoria. Entonces, la reina Isabel, mediante esta tesis, le dio la razón a Chile. ¿Y qué respondió Argentina? La sentencia de la reina Isabel es groseramente adversa a los intereses argentinos y groseramente favorable a los intereses chilenos, con lo que ustedes ven que uno ligando totalmente los esquemas de la propia geopolítica, pues los hechos son absolutamente discientes. Ya había una situación de conflicto, pongámoslo entre comillas, entre Argentina y el Reino Unido de la Gran Bretaña, precisamente también derivado del rechazo de la sentencia, porque las sentencias arbitrales no pueden ser rechazadas, y más si estas sentencias, que es en el caso de Colombia y Nicaragua, son proferidas nada más y nada menos que por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, como el máximo tribunal internacional para dirimir los pleitos entre estados. Obviamente que este tema lo vamos a tocar y lo vamos a ver nosotros en cuarto semestre. Como decimos, si Dios nos da vida y licencia, esperamos que este problema que tenemos en el mundo lo podamos llegar a superar de la mejor manera posible. Y en ese orden de ideas, pues cuando toquemos la materia en cuarto semestre, que espero verlos a todos, absolutamente a todos en cuarto semestre, para analizarla en el derecho internacional público. Bueno, muy bien. Miren ustedes que hay un rechazo a esta sentencia, y después de la guerra por las Islas Malvinas, este caso de las islas se lleva a una solución papal, es decir, se nombra al Papa Juan Pablo II para que el Papa actúe como árbitro, o no propiamente como árbitro, como mediador. Recuerden que les dije, arbitraje es obligatorio, mediación es puede ser o no puede ser acogida por las partes, pero no obstante, el Papa que dice que los chilenos tienen razón, es una sentencia papal que la acoge Argentina, y obviamente después de esa sentencia papal, después de la guerra por las Islas Malvinas, Argentina entra realmente en un proceso democrático que es el que hoy vive, y desaparece la dictadura militar. Miren ustedes todos los cambios políticos que se dan en América Latina, las dictaduras militares, condenables algunas, por cierto, cualquier dictadura pues es una negación del sistema democrático. Recuerden que la palabra democracia, demos, viene prácticamente desde la época de los griegos, que hablaban precisamente de la democracia, un régimen político de libertades. Ha seguido, pues hoy en América Latina podemos decir que las únicas dictaduras, si es que lo son, que subsisten en América Latina y que no son propiamente militares, es la dictadura de Nicolás Maduro, de Venezuela, y Daniel Ortega Saavedra, de Nicaragua, y obviamente el régimen cubano, que es un régimen que se ha perpetuado por más de 60 años en el poder, sin que podamos llegar a hablar que en Cuba existe un sistema democrático. Muy bien, entonces hemos tocado las Malvinas, hemos tocado el problema de la mediterraneidad de Bolivia. Ustedes van a escoger los grupos de trabajo para que me trabajen estos temas, y obviamente la lectura del libro que les di a ustedes en torno a la seguridad, eso lo vamos a tocar y lo vamos a concluir más adelante, las amenazas, que es la seguridad cooperativa, todos estos elementos que ustedes consiguen en el libro, que muy bien lo publicó nuestra Universidad Militar Nueva Granada,
les va a servir muchísimo de documentos bases. Omití, como les dije en esta clase, el recurso a la cartografía, porque uno aprende más cuando el profesor habla y ustedes van y consultan la cartografía. Vamos a ver otro problema de América Latina no resuelto, que es el problema entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo. Entonces, aquí hay otro mapa de consulta. Ustedes miren, bajen por internet el mapa de Venezuela. Ustedes ven que Venezuela es un país que tiene escasamente tres fronteras terrestres, a diferencia de Colombia, que tiene 5 fronteras terrestres. Pero 2 de esas fronteras terrestres tienen problemas. Una con la República de Colombia, por el problema de la delimitación de las áreas marinas y submarinas en el mal llamado Golfo de Venezuela, que históricamente se conoce como el Golfo de Coquibacoa. Entonces, ese es el primer punto. Y el otro problema que tiene Venezuela es una reclamación que le hace Venezuela a la República Cooperativa de Guyana de 155.000 kilómetros cuadrados de territorio. ¿Ustedes saben lo que significa 155.000 kilómetros cuadrados de territorio? Pues más o menos 2 veces la extensión de Panamá, 2 veces, más de 2 veces la extensión de Costa Rica. Es decir, son las 2/3 partes del territorio de Guyana. Guyana es un país, lo van a consultar también, que tiene escasos 220.000 kilómetros cuadrados de territorio, y Venezuela le ha venido reclamando nada más y nada menos que las 2/3 partes de su territorio. Vamos a tomar unos antecedentes históricos con respecto a este tema. Entonces, aquí les ruego un poquito de concentración. Se van a ubicar ustedes en 1830, cuando se disuelve ese sueño de la República de Colombia, plasmado por el libertador Simón Bolívar en la Constitución de Cúcuta de 1821. Venezuela se separa de Colombia en el Congreso de Valencia de 1830, Ecuador en el Congreso de Riobamba de 1830, y Venezuela en los mapas que va a publicar un naturalista alemán, el señor Robert Schomburg. Repito, Robert Schomburg. El territorio de Venezuela hacia el oriente llegaba hasta la margen izquierda del río Esequibo, río que ustedes van también a localizar en el mapa. Es muy sencillo localizarlo, pero obviamente pensemos qué podría ser Venezuela para 1830. Era un país que no llegaba al 1.000.000 de habitantes, donde obviamente la cultura venezolana, si hablamos de cultura venezolana, esa cultura tampoco alcanzó a llegar hasta esos confines, y los ingleses, que tienen 2 enclaves colonialistas en territorio continental americano. Uno es la República Cooperativa de Guyana, con capital Georgetown, y otro es Belice, con capital Belmopan, que obtuvo su independencia por allá en 1970 y algo. Fue la independencia de Belice. Guatemala reclamaba a Belice como territorio propio de Guatemala. Eso, hay una ruptura de relaciones entre el Reino Unido y Guatemala por la independencia de Belice. Entonces, en el caso de la República Cooperativa de Guyana, ¿cómo fue que se generó esa colonia británica? Bueno, acordémonos de la famosa tesis de Mahan, que ya la vimos, el dominio marítimo, que a algunos no les fue muy bien en el examen cuando les pregunté la famosa tesis de Mahan, que hay que mirarla con mucho cuidado porque es el dominio del mundo a través del poder naval, del dominio de los principales ejes de navegación. Y obviamente Guyana no era un eje de navegación fundamental, pero sí servía para los intereses de Belice, como también el caso de la República Cooperativa de Guyana, y el caso, porque hay que hacer aquí un ejemplo, los ingleses también quisieron colocar un enclave colonialista en territorio colombiano de Panamá. Cuando Panamá le pertenecía a Colombia, ellos en el siglo XIX
instalaron un rey con un rimbombante nombre que se llamaba Roberto Carlos Federico I, rey de la Mosquitia, para crear allí un protectorado británico en territorio colombiano de Panamá. Y esto llevó a Colombia a hacer un tratado con los Estados Unidos, que es el famoso Tratado Mayarino-Bidlack de 1856. Todo lo que vaya diciendo ustedes lo van consultando. Tratado Mayarino-Bidlack de 1856, en que Estados Unidos se compromete a defender y a preservar para Colombia el Istmo de Panamá. ¿A cambio de qué? De que Colombia le otorgase a los Estados Unidos un derecho de libre tránsito por cualquier ruta que se crease o que se pretendiese crear. Y aquí hay otro tema, que luego este tema lo vamos a tocar para las clases de la siguiente semana después de esta clase, que ya creo que después de esta clase nos viene la Semana Santa, y ustedes van a tener algún trabajo interesante en la época de Semana Santa que nos va a tocar también a todos, como les digo, resguardados y acuartelados por el coronavirus. Entonces, vamos a mirar el caso de Venezuela-Guyana. ¿Por qué los ingleses llegaron a Guyana? Ellos descubrieron allí una madera muy fina que se llama palo de tinte, o también se le conoce como palo do Brasil. Palo de Brasil es lo que le va a dar el nombre al Brasil. Era una madera que se conocía, una madera de un color rojizo, extraordinaria madera, una madera que no le cabe o no le llega jamás el gorgojo. Y empezaron una explotación maderera en la República, en lo que se llamaba la Guayana Británica, porque había una Guayana holandesa, una Guayana inglesa, y la última Guayana es la Guayana francesa, cuya capital es Cayena, y todavía sigue siendo hoy en día una especie de colonia francesa en territorio americano, de la cual son pocas o nadas las noticias que recibimos de ese territorio de Guayana, de la Guayana francesa. Muy bien, entonces en 1833, después de la disolución de la República de Colombia, viene un hecho verdaderamente interesantísimo. Un naturalista alemán, el señor Robert Schomburg, publica un mapa, y en ese mapa el límite entre Venezuela y Guyana era la margen izquierda del río Esequibo. Es decir, que se reconocía que ese territorio de Guyana, que hoy posee Guyana, pues le pertenecía a Venezuela. Bueno, aquí no había ningún problema, pero posteriormente, en el año 1836-37, el mismo naturalista alemán, y consulten el mapa, publica un nuevo mapa donde el límite entre Venezuela y la colonia británica, es decir, la República, la Guayana Británica, eran las bocas del río Orinoco. Esto es muy importante en geopolítica, que ustedes estén permanentemente mirando y consultando mapas, bajando mapas, que es el ejercicio más interesante para entender esta materia. Recuerden ustedes que la geopolítica, la geografía es la madre de la geopolítica, y es como estudiar medicina sin entender muy bien la anatomía, pues sería un pésimo médico el que no tenga ese recurso de la geografía. Y esa se le va a conocer a esa línea que lleva la aspiración hasta la margen, hasta las bocas del río Orinoco, como la pseudo línea Schomburg. Es decir, ¿por qué cambió el señor Schomburg de opinión? La razón es muy sencilla. Porque los ingleses lo habían contratado. Entonces, aquí vamos a irnos a una reflexión. Aquí en mi biblioteca tengo dos atlas. Uno es el Atlas Geográfico Agustín Codazzi, hecho para Colombia. Y en el mapa, en el atlas, no me voy a poner a buscarlo, lo voy a tener por ahí guardado. Es un libro que tiene un valor extraordinario. La totalidad de la Guajira es para Colombia. Cuando Agustín Codazzi hizo el atlas para Venezuela, le dejó la Guajira a Venezuela. Es decir, que él hacía los mapas de acuerdo con los intereses del mejor postor. Si usted me paga, yo le pongo la Guajira como suya, y si no, pues la pongo. Entonces, no hay que creer tampoco muchísimo
en la realidad de los atlas históricos. Entonces, les decía que esta es la pseudolínea Schomburg, y pasando el río Esequibo hacia el lado occidental, la margen occidental del río Esequibo, la colonia británica comenzó a crecer de una manera subrepticia, es decir, en contra del territorio venezolano, porque se estaba trazado por la margen izquierda del río Esequibo. ¿Y qué hace Venezuela con el fin de lograr equilibrar fuerzas? No podíamos nosotros concebir un enfrentamiento entre un país pequeño, desarmado, despoblado, que no llegaba al 1.000.000 de habitantes, un conflicto territorial con la primera potencia naval del mundo, como era el caso del Reino Unido de la Gran Bretaña. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en este orden de ideas Venezuela? Invocar frente a los Estados Unidos la famosa doctrina del presidente James Monroe, América para los americanos. Y invoca esto, dice, se está violando la doctrina Monroe, hay una presencia extracontinental que está afectando totalmente a Venezuela. Estados Unidos toma esa denuncia que hace Venezuela, la toma muy en serio, la estudia y comprueba que en efecto la colonia británica está creciendo sobre territorio venezolano como una forma de conquista, obviamente por el interés de la explotación de la madera, del palo de tinte o palo de Brasil. Y es lo que mencioné en la hora anterior, cuando Estados Unidos le envía una nota diplomática a la Foreign Office. La Foreign Office es el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido de la Gran Bretaña. Nota que le va a la vuelta al mundo, se conoce como la nota de bala de cañón de 20 pulgadas. ¿Qué contenía esa nota? Si ven ustedes el nombre, nota de bala de cañón de 20 pulgadas. Es decir, que si los británicos no aceptaban el arbitraje que sobre la cuestión del Esequibo estaba proponiendo Venezuela, las relaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido de la Gran Bretaña se verían seriamente comprometidas. Cuando en el siglo XIX decían las relaciones se van a ver seriamente comprometidas, pues es decir, era prácticamente un ultimátum de guerra. Es decir, si ustedes no aceptan ese arbitraje, vamos a tener un conflicto con ustedes, señores británicos. Pero hay que entender algo de los ingleses y hay que resaltar algo de los ingleses. Los ingleses realmente son los verdaderos maestros de la diplomacia. A ellos no les interesaba mantener un conflicto con los Estados Unidos por la región del Esequibo. Entonces, los ingleses aceptan el arbitraje que ha propuesto Venezuela con tal de no llegar a deteriorar las relaciones con su hija, los Estados Unidos de América, y para 1899 se instala en París el famoso Tribunal de París. ¿Qué era el Tribunal de París? Entonces, aquí tocamos algunos temas que le competen al derecho internacional, pero que a la postre son muy importantes que ustedes lo conozcan. El Tribunal de París era un tribunal integrado por 5 jueces. 2 jueces británicos, obviamente representando los intereses del Reino Unido de la Gran Bretaña, 2 jueces norteamericanos, representando los intereses de Venezuela, y un juez principal, un juez ruso, el señor F. Martens, que era el juez principal. La pregunta es un momentico, es un tribunal de arbitramiento, hay 2 británicos y 2 norteamericanos. Aquí cabe un interrogatorio, ¿y por qué los venezolanos no tuvieron allí jueces y delegaron semejante reto, semejante problema a los Estados Unidos? Me pregunto, ¿sería que en Venezuela no se hablaba absolutamente inglés y que había que delegar una responsabilidad histórica tan grande? Bueno, se produce la famosa sentencia de París de 1899 y la frontera queda trazada tal y como ustedes la ven en el mapa, en la margen izquierda del río Esequibo. Y Venezuela acepta la sentencia arbitral porque tenía que aceptarla,
no diría que la aceptó a regañadientes, pensó que esto era una solución. No, perdón, la frontera no se traza en la margen izquierda del río Esequibo, sino como está actualmente trazada la frontera entre Venezuela y Guyana, no en el río Esequibo, sino en el territorio que es zona de reclamación. Es decir, la zona que ustedes ven reflejada en el mapa de Venezuela, que en cualquier mapa que ustedes vean de Venezuela ven una figura alargada, que es la zona de reclamación, que no lleva a Venezuela a la margen izquierda del río Esequibo, sino que traza la frontera actual, y esa frontera es aceptada por Venezuela. Es más, se hicieron algunos trabajos. Las fronteras terrestres hay que demarcarlas con hitos fronterizos. Hitos son mojones que se colocan en cemento para ir demarcando la línea de frontera. Venezuela acepta la sentencia, pero ¿qué sucedió en 1947? Es decir, pasaron casi 50 años de la sentencia del Tribunal de París. Venezuela condecoró al juez norteamericano que los había representado hacía 50 años, casi 50 años, era el señor Mallet Severo Prevost. Lo condecora por haberle servido a los intereses de Venezuela, pero al año siguiente el señor Mallet Severo Prevost, ya de muy avanzada edad, fallece en la ciudad de Nueva York, y al fallecer dejó un memorando póstumo. ¿Y qué contenía el memorando Prevost, un memorando póstumo? Denunciaba una componenda entre el juez Martins y los dos jueces británicos para quitarle ese territorio a Venezuela. Ese memorando se publica. Venezuela lo toma como una prueba fehaciente de que hay un vicio en el laudo de París, que hubo una componenda, y lo declara írrito. La palabra írrito significa nulo. Ojo, los fallos arbitrales no pueden ni deben ser declarados nulos. Y aquí se inicia un nuevo escenario de controversia entre el Reino Unido de la Gran Bretaña y Venezuela. Es decir, Venezuela declara nulo un fallo. Es decir, ¿qué tal que nosotros descubramos, o que Venezuela descubra, por ejemplo, que en la sentencia arbitral del 16 de marzo de 1891, la cual trazó la frontera entre Colombia y Venezuela, se descubra que entre la reina María Cristina y nuestro embajador en Madrid, el doctor Carlos Holguín, hubo una componenda para quitarle territorio a Venezuela? Pues son hechos cumplidos que han transcurrido más de 50 años, que es muy difícil demostrar si el señor Prevost decía o no la verdad. Es decir, pero Venezuela se va a aprender del memorando de Mallet Severo Prevost. Y aquí hacemos un salto histórico, porque Venezuela comienza con esta denuncia al año 1966, año en que Guyana, o la Guyana británica, obtiene su independencia del Reino Unido de la Gran Bretaña. Y obviamente, al haber obtenido la independencia de la Gran Bretaña, va a heredar el pleito. ¿Qué hace Venezuela? Algo increíble. Firman en Ginebra el famoso Acuerdo de Ginebra entre Venezuela y Guyana para resolver la cuestión del Esequibo. Ojo con esto. Miren ustedes que la diplomacia venezolana va a lograr algo increíble. Es decir, que una sentencia arbitral sea prácticamente revisada, que lleguen a un acuerdo, el Acuerdo de Ginebra, en el cual los dos países, Venezuela y Guyana, el líder de la independencia de Guyana, y hay que aclarar, todas las independencias de las colonias británicas en el Caribe se dieron por decreto, no se dieron por procesos violentos de ruptura como ocurrió con nosotros en España, procesos de rompimiento con la metrópoli, sino por procesos de decreto violento. Estos países pasan a formar parte de la Comunidad Británica de Naciones, en la Commonwealth, forman parte de estos esquemas. Se firma en París un tratado, en Ginebra, que se conoce como el Tratado de Ginebra de 1966, un tratado absolutamente interesante.
Los estados se comprometen a negociar entre Caracas y Georgetown durante 4 años en conversaciones alternas, Caracas-Georgetown, y si al cabo de los 4 años no hay acuerdo, recurrirán al secretario general de las Naciones Unidas, quien a su vez va a recomendar uno de los medios de solución pacífica que consagra el derecho internacional al tenor, artículo que también deben leer ustedes, al tenor del artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Allí ustedes encuentran cuáles son los medios de solución pacífica de las controversias entre los estados. Entonces tenemos negociación directa, conciliación, mediación, investigación, arbitraje, recurso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Esos son los medios obligatorios. Termina ese periodo, creo que se dan 8 rondas de conversaciones durante los 4 años entre Caracas y Georgetown, pero viene en Venezuela un cambio de gobierno, se pasa del gobierno de la Acción Democrática al COPEI. El COPEI fue un partido político que fundó el expresidente de Venezuela, Rafael Caldera. Para que ustedes se acuerdan de Caldera, Rafael Caldera fue presidente de Venezuela entre el 70 y 74 y posteriormente hasta el 99, cuando lo entregó, vuelve a ser presidente cuando le entrega el poder al teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías, habiéndolo sacado de la cárcel, y lo catapultó políticamente para que acabara con Venezuela, porque eso es la realidad de este señor Caldera. Entonces Caldera llega a la presidencia de Venezuela y hace algo que es absolutamente insólito. Si tenía un acuerdo de Ginebra de 1966, donde se iba a negociar, donde se iba a llevar esto, es decir, si no había acuerdo en 4 años, se llevaría esto al escenario del secretario general de las Naciones Unidas. Caldera firma en Puerto España. Recuerden ustedes que Puerto España es la capital de Trinidad y Tobago, entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana. Firman el famoso Protocolo de Puerto España, congelando el diferendo, es decir, declarando el diferendo en statu quo. Se llama la congelación de un diferendo, es decir, no vamos a discutir sobre este tema durante 12 años, y a los 12 años, lo dice el propio Protocolo de Puerto España, si ninguna de las partes se ha pronunciado con respecto al protocolo, esos 12 años se prorrogarían por periodos exactamente iguales de 12 años. Un error gravísimo. ¿Y cuál es el error? ¿Y qué error se puede llegar aquí a detectar? ¿Quién estaba en poder de ese territorio? Pues Guyana. Y uno no puede congelar un pleito cuando no está en posesión del bien, porque a la postre va a terminar perdiendo ese bien, y es lo que va a ocurrir. El líder de la independencia de Guyana del Reino Unido es el señor Forbes Burhan. Ojo con este nombre, Forbes Burhan, que fue el que logró la independencia de Guyana, y cuando pasan los 12 años, cuando se van a cumplir los 12 años de congelación, el presidente de Venezuela en ese momento era Luis Herrera Campins, declara que va a hacer esa reclamación, que el protocolo de Puerto España termina, que ya no va a haber más congelación del diferendo y que va a seguir el pleito. ¿Y qué le dice el señor Forbes Burhan al presidente Herrera Campins? No le vamos a ceder a Venezuela un solo centímetro de nuestro territorio. Ante esa declaración, no vamos a ceder un centímetro. Me parece una declaración pues coherente, porque el territorio no se cede, no se negocia, y esto cuando toquemos el caso de Colombia y Nicaragua ante la Corte, que para mí es uno de los esperpentos más grandes de las tragedias territoriales que ha tenido Colombia, de los errores más vergonzosos que ha tenido Colombia, ha sido este proceso. ¿Qué hace entonces Venezuela? Pues lo que hacen a veces los estados torpes. Movilizó su dispositivo militar hacia su frontera oriental con Guyana
para hacer la guerra. ¿Enfrentarse a quién? A un país con un ejército de 1.700 negritos armados con escopetas de corcho, enfrentando los tanques de guerra y los aviones F-16 y todo tipo de aviones que tenía Venezuela. Pero miren ustedes que en política tampoco es determinante el poder militar. No es tan determinante. ¿Qué es lo determinante en política o en estrategia? ¿De quién soy aliado? Para Colombia es muy importante que seamos aliados de los Estados Unidos y no de Nicaragua ni de Cuba. Es muy importante ese tipo de alianzas. Y obviamente, ¿de quién era aliado la República Cooperativa de Guyana? De todos los países que conforman la Comunidad Británica de Naciones, todas las islas del Caribe, Jamaica, Grenada, todas las islas que conforman el Caribe, fuera de eso, el Reino Unido de la Gran Bretaña. Entonces, aquí no es, digamos, he dicho, no es que somos machos, pero sí somos muchos. Guyana se considera que Venezuela la iba a agredir y todos los países de la Comunidad Británica de Naciones se unen a favor de Guyana. Obvio, era un país grande que pretendía una conquista territorial por la vía de la fuerza contra un país indefenso como lo es la República Cooperativa de Guyana. Entonces, obviamente, ¿qué tiene que hacer Venezuela? Retirarse, decir, no puedo ir a la guerra. Venezuela va a perder algo que tenía en el Caribe, un liderazgo importantísimo. Y viene la aspiración, Venezuela aquí hace algo también increíble, logra introducir una reforma en la OEA, según la cual un país que pretendiese, un nuevo país americano, que pretendiese ingresar a la famosa Organización de los Estados Americanos, su territorio no podía ser objeto de controversia con un país americano y prácticamente en ese momento estaba vetando a Guyana a ingresar a la Organización de los Estados Americanos. Viene el año 1982, cuando Colombia ingresa en el discurso de posesión del presidente Belisario Betancur Cuartas, el 7 de agosto de 1982, a la Organización de los Estados Americanos. Al grupo de países no alineados, que recuerden que ya se los mencioné, era un grupo que lo había conformado Nehru, Nasser y el mariscal Tito de Yugoslavia. Es decir, Colombia con Belisario Betancur ya no jugaba al Respice Polum, que fue lo de el presidente de Colombia, Marco Fidel Suárez, mirar hacia la estrella polar, sino jugamos al Respice Similian, mirar a los similares. Colombia va a ingresar a ese movimiento como miembro 101 y Venezuela, y hago un comentario, piensa ingresar como el miembro 102. ¿Y qué hace Guyana? Veta a Venezuela, dice no, Venezuela no puede, porque para el ingreso a este movimiento existe el derecho al veto. ¿Qué quiere decir esto? Que si un país del movimiento de países no alineados veta a algún nuevo aspirante a su ingreso, acusándolo de imperialista, ese país no puede ingresar. Eso es algo que está dentro de la estructura organizativa, reglamentaria del movimiento de países no alineados, y Venezuela no puede ingresar al movimiento de los países no alineados. Posteriormente, pues va a ingresar a los no alineados, porque ustedes ven que las condiciones geopolíticas cambian totalmente. Les decía que el señor Forbes Burhan, pues es el líder indiscutible de la República Cooperativa de Guyana, y vamos a cerrar este tema, que es un tema de verdad interesante, para que ustedes entiendan estas alianzas estratégicas. Cuando Burhan estaba en el poder, porque Burhan duró bastante, como fue el líder de la independencia, sucedió un hecho en una pequeña isla, en la isla más oriental de las islas del Caribe, que se llama la isla de Grenada. Hubo un movimiento revolucionario, un movimiento comunista llamado Nueva Joya. Asesinaron al presidente, que era el señor Maurice Bishop, que también era comunista pero no tan radical. ¿Y qué hace el señor Forbes Burhan cuando se da cuenta que le asesinan a su amigo en este levantamiento que hay en Guyana, que es cuando los Estados Unidos militarmente
en una alianza con los países del Caribe, que no hubo tal alianza porque fue únicamente los Estados Unidos quienes llegan a intervenir militarmente en Guyana, en Grenada, invaden la isla de Grenada, sacan prácticamente a patadas a los cubanos que estaban en Grenada, descubren que allí había una pista estratégica en el aeropuerto de Port Salinas. Era una pista para recibir aviones soviéticos, y obviamente Burhan, cuando se entera de esto, cuando ve esto, se asusta muchísimo y comienza a sacar personal diplomático de la embajada de Cuba en Georgetown. Creo que había como 100 funcionarios. Imagínense, es lo que sucede actualmente en Venezuela. Los comienza a expulsar, pero y se aleja de Cuba, pero se tuvo que operar, lamentablemente, de alguna complicación que tuvo, que no era muy grave, en Cuba, pues no salió de la sala de cirugía, es decir, le pasaron totalmente la cuenta de cobro. Entonces, miren ustedes cómo está el esquema hoy entre Venezuela y Guyana. Eso está en manos del secretario general de la OEA, que es el que está manejando el asunto, pero yo no le veo posibilidad de reivindicación de esos territorios, porque va a llegar a unas conclusiones. El territorio de los 155.000 kilómetros cuadrados de reclamación ha sido, en aspecto de minería, fue el primer productor mundial de bauxita. ¿Qué es la bauxita? Es un mineral estratégico del cual también se saca el aluminio. Entonces, ojo, primer productor mundial de bauxita, eso ya le da un valor al territorio. Allí, en el gobierno de Forbes Burhan, se construyó una gran represa que se llama la represa del Alto Mazaruni. Entonces ya en esa consolidación de Guyana como estado, en esa consolidación no hay ninguna y no cabe ninguna posibilidad de que... A ver, perdón. Currito, ya te devuelvo la llamadita que estoy en una conferencia. Ok. Ya. Una llamada, porque hoy es el día de mi cumpleaños, mis queridos estudiantes, y aquí estoy acuartelado. Bueno, muy bien. Miren ustedes, primer productor mundial de bauxita. Se construye la represa del Alto Mazaruni, y eso nos lleva a una conclusión, que jamás Guyana va a permitir... Curro, ahora te llamo, es que estoy en una conferencia. Bueno, okay. Ya. Bueno. Entonces, como les digo, para concluir, este tema Venezuela-Guyana es un tema que no se va a resolver, que queda un tema pendiente, y para las próximas clases, también virtuales por este sistema, que espero que no es lo mismo, pues una clase virtual que una clase con la presencia del profesor, donde se permite la dinámica de las preguntas, pero no importa, ustedes tienen mi correo, dario.ruiz@unimilitar.edu.co, para cualquier consulta. Están mis queridísimas monitoras, que les agradezco muchísimo anticipadamente esta colaboración que me han venido prestando para poder dictar estas clases. Estas clases son pregrabadas, ustedes ya las podrán bajar para que las vean, las analicen, me estén comentando, estemos en permanente contacto, pero hay unos trabajos que me los van a hacer ustedes para no esta semana de que viene, sino la siguiente. Se van a organizar ustedes por grupos, me hacen un ensayo muy corto, me lo mandan a mi correo para que no nos coja el coronavirus, de máximo 3 o 4 páginas sobre el tema que ustedes quieran escoger de los temas que hemos tocado. Y obviamente la evaluación del segundo parcial, que lo vamos a hacer después de que venga la Semana Santa, la vamos a hacer también no mediante un examen virtual de respuesta inmediata, porque eso les puede llegar a complicar a ustedes la vida, es decir, que alguien se desconecte o que alguien copie, pues no puede uno controlar esto, sino van a hacer exámenes absolutamente conceptuales, donde voy a tener en cuenta pues los trabajos que ustedes han tenido. De todos modos, mis queridos estudiantes, pues espero que me hayan entendido, que hayan disfrutado un poco esta clase virtual,
que las inquietudes que tengan me las hagan saber. Y como les digo, mi correo es dario.ruiz@unimilitar.edu.co. El punto de contacto, las monitoras de los dos cursos, del curso A y del curso B. Les agradezco muchísimo su atención y estamos en permanente comunicación nuevamente. Muchísimas gracias.